Bien, Juan, gracias, ¿no? Ah, por favor. Bueno, cualquier cosa, Juan, me avisas si estás ahí Bueno, la idea de este curso, como le estaba comentando anteriormente, bueno, sobrepasó la gente que se quería inscribir y bueno, va a ser un curso teórico solamente, corto, porque vamos a tocar vamos a ir de diferentes temas dentro de la reproducción. Va a ser algo teórico y además no, no sabíamos qué hacer, si dejar solamente un área profesional, dejar solamente estudiantes de grado, de posgrado, y al final hicimos lo que teníamos pensado hacer, ordenamos por orden de inscripción. Los primeros 20 fueron los primeros 20 confirmados y después hubo algunas personas que por tiempo decidieron bajarse del curso y por eso invitamos a 2 o 3 personas más. Con lo cual, bueno, no van a salir especialistas en reproducción. La idea del curso es eh, hacer algo, tocar diferentes temas, que va a ser una buena introducción. Quien está en la temática afirmará conocimientos y quien es nuevo abrirá una puerta de inquietud para seguir, seguir avanzando en su profesión. Y seguramente nosotros, a medida que se vaya regularizando esta situación epidemiológica humana del COVID-19, iremos dando otros teóricos en forma presencial, con práctico, pero por el momento vamos a alargar con esto. ¿Qué quiero decir? Ustedes vieron en la presentación, hay desde gente, zootecnistas, agrónomos, veterinarios, desde chicos que están estudiando hasta docentes o alumnos de doctorado, con lo cual vamos a empezar desde lo más básico. Quien tenga conocimiento del tema, mil disculpas, y a medida que se va subiendo la complejidad, si alguien tiene dudas, puede hacerlas vía de mensajes, y después en algún momento vamos a tener tiempos de interacción. Bueno, vamos a comenzar con el curso en sí ya. Vamos a empezar con anatomía y fisiología del tracto reproductivo y dinámica folicular de la hembra bovina, ya que todos los módulos que vienen a posteriori, ya sea manejo del servicio tanto artificial como natural, o manejo de rodeos de cría, sincronización para transferencia embrionaria, etcétera, todo tiene una base que es la anatomía y la fisiología del trato reproductivo y la dinámica folicular. Entonces, en esta presentación, que es la más básica, vamos a empezar bien de abajo con la biología de la reproducción de la hembra bovina, con una introducción. Vamos a hacer un repaso de la anatomía reproductiva y un detalle de la fisiología del ciclo estral en la hembra, y vamos a ver todas las fases del ciclo estral. Vamos a ver el control hormonal. No vamos a entrar en síntesis de hormonas, en estructura química, porque nos llevaría más tiempo, pero sí vamos a abordar sus funciones dentro del ciclo estral de la hembra. Vamos a ver cómo se regula ese ciclo estral, y vamos a terminar con dinámica y dominancia folicular para comprender algunos aspectos a posteriori. Y por último, un resumen y conclusiones. Esta charla es un poco más larga que las demás, posiblemente esté en 1 hora, 50 minutos, y después nos va a quedar un buen tiempo de preguntas. Igualmente, eh, si a alguien le surgen dudas mañanas, en algún momento las vamos a poder contestar, lo que esté a nuestro alcance, y las que no podamos contestar, le vamos a decir que no sabemos y las buscaremos juntos. Bien, como introducción, rápido, el aparato reproductivo de la hembra bovina consta de una vulva, una vagina encargada en la cópula y la eyaculación en un servicio natural, el cérvix o cuello uterino, que tiene la función de mantener impermeable de todos los agentes vaginales al útero, y que se va a dilatar en 2 momentos, siempre que esa hembra esté en estro, en su metaestro, para que permita el ingreso de espermatozoides desde la vagina
cuernos uterinos, cuerpo uterino, perdón, y después se va a abrir nuevamente en el momento del parto. En otras instancias esto va a permanecer cerrado. Tenemos un cuerpo del útero y dos cuernos uterinos, que los cuernos uterinos tienen la función de producir hormonas y de alojar al embrión y feto cuando hay concepción. Nos encontramos con una parte más del oviducto, forma parte de los cuernos uterinos, una porción más delgada de los cuernos uterinos que tiene su función importante en el momento de la fertilización, y ya vamos a ver más adelante en fotos reales, y dos ovarios que tienen funciones exócrinas y endócrinas. Exócrina porque produce células, por ejemplo los óvulos, y endócrina porque produce hormonas. Y bueno, en íntima relación con el aparato reproductivo, la parte urinaria, lo que es vejiga con conducto uretral que desemboca en el piso de vagina. El recto, que bueno, en nuestra área está muy relacionado por todas las tareas que realizamos a través del mismo para estar en contacto con ovarios, úteros, todas las estructuras reproductivas, y la glándula de mamaria que, bueno, también se encuentra relacionada en el momento de que esa hembra esté en lactación. Ese es un repaso muy rápido para la anatomía de la estructura. Acá tenemos un útero obtenido de matadero frigorífico, y donde podemos ver las mismas estructuras del librito, pero es real. Acá se ha exteriorizado lo que es vulva y una parte de la vagina que se quedó en el matadero, en el frigorífico. Acá está vagina, acá se puede observar que va a estar el cuello del útero, acá va a estar el cuerno. Los cuernos, se puede ver el oviducto cómo va disminuyendo su diámetro, y el ovario con diferentes estructuras. Se puede ver aquí un cuerpo lúteo, y aquí un folículo dominante y algunos folículos chiquititos subordinados. En este caso incidimos vejiga para eliminar el contenido de orina, y esto es vejiga. Acá estamos con el catéter ingresando a vejiga como para diferenciar las estructuras, y en esta imagen hemos revertido lo que es la vagina de ese animal para exponer el cuello de útero con el divertículo. No va a ser una clase de diseminación artificial de la técnica ni de cateterismo, pero son imágenes útiles, y si en algún momento podemos retomar la práctica y a alguien les interesa, vamos a retomar estas fotografías con más detalle, pero simplemente podemos ver divertículos alrededor del cuello de útero y el orificio del cérvix. En esta imagen es la misma, con un poco más de zoom. Y acá incidimos lo que es pared vaginal para observar cuello de útero, y podemos observar el divertículo, y justo es una vaca difícil donde su cuello de útero es medio curvado, lo pueden ver por aquí, y acá se ve flujo sanguinolento por el mismo proceso de faena, ¿no? Esto debería ser un flujo claro, transparente. En esta instancia está rojizo, teñido con sangre por la misma disección o faena. Bueno, la misma imagen, y acá hemos diseccionado lo que es el cérvix. Hemos abierto desde dorsal el cuello del útero para observar cómo se va modificando macroscópicamente el epitelio vaginal de lo que es el epitelio del cérvix, y que les decía que tenía una función importante, y también en la monta natural tiene una función muy importante para disminuir lo que es la poliespermia, diferentes lugares donde van a tratar de retener espermatozoides de baja calidad, y que esto se cierra después del celo y se va a volver a abrir al momento del parto para permitir la salida de la cría. Y aquí tenemos, avanzamos más hacia craneal, ya pasamos cuerpo uterino, estamos en un cuerno.
seguimos viendo las diferentes macroscópicas, las diferencias imágenes que tiene cada sector. Esto se debe a sus respectivas funciones. Acá ya aparenta más un epitelio más glandular para una futura anidación de un futuro embrión. Y bueno, y como les comentaba, que ese cuerpo de útero se bifurca en 2 cuernos y que ese cuerno va a ir disminuyendo su calibre a una unión útero-tubárica que forma parte del útero, pero que tiene otro nombre, que es oviducto, y también esta disminución de calibre también colabora en un servicio natural para evitar una poliespermia donde sigue deteniendo a espermatozoides de baja capacidad, de baja calidad, y solamente va a ingresar un número adecuado de espermatozoides y de una calidad aceptable para quedarse en el istmo de ese oviducto, y posterior viene la ampolla y infundíbulo, y cuando se produzca la ovulación la va a liberar, y en este lugar van a ser donde se van a encontrar el espermatozoide con el óvulo. Y bueno, no vamos a detallar, no es un teórico de fecundación, pero aquí es donde los espermatozoides se quedan adheridos, esperando al momento de la ovulación, y cuando químicamente y térmicamente está en su momento apto de ovulación, los espermatozoides van a migrar y se van a encontrar con el óvulo para producir la fecundación. Después algo más de esto vamos a detallar en algunas transparencias cuando veamos la parte de gestación temprana, cuando trabajemos a nivel embrionario en uno de los últimos módulos, pero simplemente era un repaso del aparato reproductor de la hembra. Los que la tienen más clara es una pavada, pero el que nunca vio algo de esto, bueno, nos pareció interesante incorporar un repaso de esta anatomía del aparato reproductor. Igualmente, después cuando hablemos de cuerpo lúteo, folículos subordinados, recesivos, etc., si alguien no entiende, no molesta, la pregunta, más tonto que yo no hay nadie, así que pueden hacer la pregunta que no nos va a molestar y nadie se va a reír. Bueno, otra imagen de lo que es oviducto con un ovario, con una estructura presente. Más imágenes, las otras ha sido todo diseccionado para lograr una buena fotografía, y en este caso sería lo más real a encontrarlo. Esto sería craneal, por acá estaría la cabeza de la vaca, y esto sería lo más real que lo podríamos encontrar dentro de una hembra bovina, donde quedan solamente algunos ligamentos, los que están adheridos en la parte más del cuerno uterino. Todos los otros ligamentos han sido diseccionados para extraerlo de la cavidad pélvica y poder tomar esta fotografía, ¿no es cierto? Bueno, acá 2 cuellos de útero de una vaca adulta y de una vaquillona que fue a faena y que posiblemente todavía no era puber, ¿no? Diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes desarrollos, que esto va a estar muy relacionado con lo que vamos a ver en el módulo de manejo de rodeos de cría para primer servicio, donde podemos ver el desarrollo de una hembra adulta, donde podemos ver no solo el tamaño, sino que en sus ovarios hay diferentes estructuras. Ya vamos a ver ahora, cuando hablo de estructuras, en el ciclo de estrés a que nos estamos refiriendo. Y acá vemos un aparato reproductor de una hembra bovina más joven y posiblemente sin desarrollo reproductivo, porque no vemos el otro ovario en la foto, pero si lo vimos real, no vemos ninguna estructura, simplemente vemos algunos folículos muy chiquititos, con lo cual esta vaquillona todavía no ha roto su pubertad o está a punto de. Y por último, bueno, vimos un cuello de útero espectacular sanitariamente en la primera transparencia de cuello uterino, muy difícil para enhebrarlo,
Y acá vemos otro cuello de útero donde es muy fácil enhebrarlo, pero que también es muy fácil para que sufra infecciones. Y podemos ver que acá hay un poco de muco, posiblemente células blancas, posiblemente de una endometritis, o sea, estas son fáciles para cateterizar, pero también pueden tener problemas a nivel de útero por diferentes razones. Simplemente hacer un pasadizo rápido sobre un recordatorio sobre las distintas estructuras, ya que a medida que hablemos del ciclo estral o hablemos de diferentes técnicas, para que piensen los que nunca vieron esto, a qué nos estamos refiriendo con las distintas estructuras del aparato reproductivo. Y bueno, después de ese repaso muy rápido, pero posiblemente útil de lo que es la anatomía reproductiva, vamos a entrar bien en lo que es ciclo estral y las diferentes etapas del ciclo estral, y una definición de ciclo estral es el periodo comprendido entre dos celos, y lo ideal que entre esos celos tengamos ovulación. Y que la duración promedia del ciclo estral es de 21 días y que tenemos rangos de 17 a 25, y vamos a ver al finalizar la charla por qué esa diferencia de rangos entre 17 y 25 días entre ovulaciones entre una u otro animal, con un promedio de 21 días. Y dentro de las fases del ciclo estral, vamos a tener una etapa que es el proestro, que es una etapa que dura de 3 a 4 días, donde podemos observar un ovario, donde tiene distintas cantidades de folículos. Después vamos a ver un resumen de cuando decimos folículos, cuál es el contenido de un folículo. No vamos a dar un curso en esta ocasión de fisiología y anatomía folicular, pero simplemente esto es un ovario y varias de estas ampollitas representa un folículo, que en su interior hay óvulos y otras células que más adelante vamos a ver, que en este momento se denominan ovocitos, están en una etapa de falta de maduración, ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero tenemos un proestro, un ovario, donde hay un crecimiento de muchos folículos, donde tomamos esta vaca tigrada y esta vaca está saltando. Si le hacemos una ecografía de esa vaca, posiblemente nos encontramos con un ovario como el que veíamos del libro anteriormente, y si hacemos un dosaje de hormonas, ya vamos a ver qué hormonas tiene esta vaca altas en este momento del ciclo estral, pero simplemente es mostrarle, esta vaca está en una etapa de proestro, y después viene una etapa de estro que es muy corta, que dura horas, puede durar 6, 12 horas, y ya vamos a observar un ovario donde uno de esos folículos que eran todos iguales dominó, creció. Después vamos a ver por qué este folículo creció, pero este folículo genera una concentración hormonal importante de estrógeno, y esa hormona va a hacer que esa vaca tigrada que en su etapa anterior saltaba mucho, hoy ya se deja saltar, se deja montar, está receptiva, estaría en una etapa de celo, en una etapa de estro, y que duraría pocas horas, y después vamos a ver el control hormonal de todas estas situaciones. Posteriormente al estro viene la etapa de metaestro, que dura aproximadamente 2 días, y en la especie bovina es en el momento que esa vaca va a ovular, o sea, ese folículo que creció, que dominó, se rompe ese folículo y libera el óvulo al ambiente uterino. Bueno, como decíamos que el celo persiste por pocas horas, entre 6 a 18, y que la ovulación se produce 26 horas después de comenzado el estro, por eso que mencionábamos que en esta especie bovina la ovulación se produce en el metaestro. Y bueno, podemos ver aquí la vaca atigrada, achorreada, ya está calma, o sea, no salta ni se deja montar.
y esa vaca posteriormente a la ovulación, al metaestro, va a seguir una etapa de diestro que dura en promedio 15 días, donde ovuló ese folículo que liberó un óvulo, se reorganizan las células, lo vamos a ver más adelante, y se forma un cuerpo lúteo que tiene la función de secretar otra hormona, que es progesterona, ya lo vamos a ver más adelante, y que va a estar presente en un promedio de 15 días, y si ese óvulo no recibe fecundación, ese cuerpo lúteo se va a alisar y se va a comenzar nuevamente la ciclicidad de ese ciclo estral. Si esa vaca llegase a recibir fertilización natural o por inseminación artificial, estaría lo que dura la gestación, dependiendo de las razas, etcétera, entre 270 y 280 días, un promedio de 275 días de gestación, y posteriormente el parto, y nuevamente reorganizarse físicamente su útero y fisiológicamente su eje hipotálamo, hipófisis, ovárico, para en el posparto comenzar a ciclar nuevamente y comenzar el ciclo estral en todas sus fases y estar liberando un óvulo que sea capaz de ser fertilizado y así lograr el objetivo de preñar a esa vaca nuevamente lo más rápido posible. Bueno, esto también es un resumen de las fases del ciclo estral. Es bueno que tocar la parte exterior, y ahora vamos a hablar más lo que sucede a nivel neuroendocrino de este ciclo estral. ¿Y qué mecanismos regulan el ciclo estral? Está regulado por hormonas, está regulado por el aparato reproductor y está regulado por el sistema nervioso central. Bueno, aquí tenemos una vaquita y vamos a tratar de ejemplificar el control neuroendocrino del ciclo estral. Hay un sistema nervioso central y hay un aparato reproductor. Bueno, hicimos un resumen, una revisión muy rápida del aparato reproductor de la hembra bovina. No vamos a entrar en detalle en el sistema nervioso central, pero simplemente decirles que hipotálamo e hipófisis, con su parte craneal y caudal, la adeno y la neurohipófisis, son los que en rojo estaría representado el hipotálamo, y en este verde amarillo lo que es hipófisis, es la parte del sistema nervioso central más relacionado con la parte reproductiva. Y hay una liberación a nivel hipotalámico de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a viajar hacia la hipófisis, y en la hipófisis va a estimular la producción de FSH y LH. Por torrente sanguíneo endocrino van a ir hacia el aparato reproductor, en este caso hacia ovario, y FSH se va a encargar de generar un inicio de una onda folicular, que si ustedes recuerdan en la imagen del proestro observábamos de que había un crecimiento de varios folículos, y esto está dado principalmente por un pico de la hormona folículo estimulante. Su nombre lo dice, hormona folículo estimulante, estimula el surgimiento de una cohorte de varios folículos, y es la misma imagen que veíamos en el ciclo estral, y si tomamos una fotografía de ovario, este animal representaría un inicio de una fase folicular, donde una nueva onda, donde podemos ver muchos folículos. Después lo vamos a ver a nivel de ecografías. Uno de esos folículos, ya vamos a ver por qué, tiene la capacidad de dominar y continúa su crecimiento. Ese folículo produce ciertas hormonas
principalmente estrógeno e inhibina, ya vamos a ver más adelante, pero en esta etapa quiero mostrarles que produce una concentración importante de estrógeno, que produce un feedback positivo, que produce más liberación de GnRH para que se produzca mayor liberación de LH, y hay otra hormona que después vamos a ver que es la inhibina, que está inhibiendo la producción de FSH, entonces este folículo tiene la particularidad de seguir creciendo y los otros folículos no van a poder crecer porque al disminuir la concentración de FSH, estos folículos no van a poder continuar su crecimiento. Acá tenemos una fotografía de esta situación, es una vaca que ya está en estro, altas concentraciones de estrógeno, uno de sus folículos dominó, y acá podemos observar un ovario con un folículo de importante tamaño, próximo a la ovulación, y va a llegar un momento que esa vaca se va a dejar montar, etcétera, lo que veíamos en la transparencia anterior, y llega el momento en que esa vaca va a liberar ese óvulo. Ese óvulo ya va a estar en condiciones ideales, el folículo, de eliminar ese óvulo. Ese óvulo va a ir a parar al aparato reproductor que veíamos anteriormente, lo que es oviducto, etcétera. Y acá vamos a ver cómo esa vaca ovulaba en el metaestro, ya es una vaca que no va a saltar, no se va a dejar saltar, ya está en una etapa de ovulación. Y dijimos que donde se produjo esa ovulación, se van a reorganizar esas células, y esas células van a formar un cuerpo lúteo, que ese va a pasar por diferentes estadios. En una primera instancia es un cuerpo hemorrágico, y después va a ser un cuerpo bien funcional, un cuerpo lúteo, que acá podemos observar, representar la etapa del ciclo estral que veíamos anteriormente, y podemos observar una imagen, una fotografía de un cuerpo lúteo de buena calidad, y que ese cuerpo lúteo tiene la función de producir una hormona que es la progesterona, y que esa progesterona va a disminuir las concentraciones hormonales, o va a inhabilitar de que otro folículo que esté en crecimiento pueda llegar a ovular. Eso tiene un promedio de 15 días. ¿Por qué de 15 días? Porque si al útero le llegó un óvulo y ese óvulo no recibió fecundación, quiere decir de que no hay una formación embrionaria, por lo tanto no hay un embrión que le esté diciendo al útero que ha llegado un nuevo progenitor para que ese útero anide. Esa comunicación es del interferón TAUS, y como esa información no ha llegado porque ese óvulo no fue fecundado, no hay un embrión, el útero va a producir una hormona que es la prostaglandina F2-alfa, y esa prostaglandina va a romper, va a hacer una lisis del cuerpo lúteo, y al romper ese cuerpo lúteo se va a reiniciar el ciclo estral con la nueva dinámica folicular, y poder llegar a otra próxima ovulación. Y que este ciclo estral tiene un promedio de 21 días. Vamos a ir viendo todo de a poco, porque mezclar todo posiblemente le haga un lío. En la parte anterior vimos lo que sucedía al observar una vaca en los diferentes estadios. Pasamos por los diferentes estadios ováricos para que puedan comprender, y ahora le integramos hormonas principales del ciclo estral. Esto se va a ir complicando un poquito más, porque vamos a nombrar otras hormonas también que están involucradas, y los diferentes mecanismos de por qué están sucediendo estas acciones a nivel de ovario y de útero, etc. Y para cerrar esta partecita de esta parte y empezar a ponerle un poquito más de complejidad, les mostré en el ciclo estral
siempre en el objetivo de preñar esa vaca, o sea que no nos gustaría que esa vaca esté ciclando mucho en nuestros campos y que no se preñe. Entonces, les dije que posterior a la ovulación y si había fecundación, había embrión, y si había embrión iba a haber una comunicación embrión-útero por medio de interferón tau que iba a decir a útero que no produzca prostaglandina para que no rompa el cuerpo lúteo y esa preñez pueda seguir. Pero en el caso de que esa vaca se haya preñado, esas concentraciones hormonales van a continuar altas hasta el momento del parto, donde se va a liberar el ternero y posteriormente queremos que se reinicie la ciclicidad nuevamente. Bueno, este es un trabajo viejo, pero que me encanta, donde está explicando lo que sucede, la dinámica folicular inmediatamente después del parto, y en este eje podemos ver el diámetro de los folículos, y en este eje podemos ver los días posparto, y acá podemos ver pulsos de LH, por ejemplo, y podemos observar que hay una concentración de FSH que permite una onda folicular, hay una concentración de estrógeno de LH que permite un crecimiento folicular, pero que no hay concentración de progesteronas visibles, las concentraciones de progesteronas están aquí muy bajas, pero seguramente esas concentraciones de LH no son importantes como para poder llegar a ovular, con lo cual se reinicia otra nueva onda y sucede lo mismo. Estos se llaman, aquí no tenemos ovulación, por ejemplo, y puede darse la situación en el posparto, que esa vaca pueda ovular, pero al tener un ciclo corto, esa vaca puede llegar a ovular, pero al tener concentraciones de progesteronas no en las situaciones necesarias, ese cuerpo lúteo va a sufrir luteólisis y se va a reiniciar nuevamente una onda, y este ciclo estral sería un ciclo estral útil para una fertilización, y es el que nosotros quisiéramos obtener lo más rápido en el posparto. Pero simplemente para mostrarles el reinicio de ondas y que el 78% de las vacas de carne están ovulando de la segunda, de la tercera o la cuarta o quinta onda folicular, pero que la mejor ovulación la vamos a tener aproximadamente a los 60 días posparto, ¿no? Esto estamos hablando de la parte fisiológica, no estamos tocando de la parte física en la involución uterina, que después algo vamos a hablar. Y solamente el 11% de las vacas puede ovular del folículo dominante de la primera onda posparto. O sea que esto ya les va, es una pequeña introducción que la vamos a utilizar más adelante, pero simplemente demostrarle no solamente como ciclo estral, sino el reinicio del ciclo estral inmediatamente el posparto. Después vamos a volver sobre esta transparencia a futuro. Esto es un ciclo estral conocido como ciclo corto, que puede haber ovulación, puede haber fecundación, pero posiblemente haya reabsorción embrionaria. Y lo que nosotros necesitamos es un ciclo normal, porque necesitamos un cuerpo lúteo que sea funcional, o sea, necesitamos un ciclo normal. Y como les decía anteriormente, después de la ovulación hay una reorganización de las células, de la granulosa y de la teca, donde se transforman esas células que quedan en la pared del folículo, después lo vamos a ver más adelante, y son las que van a transformar en células luteales pequeñas y células luteales grandes, que van a producir las pequeñas en el 15% de progesterona y las células luteales grandes entre el 85% de progesterona, y en su estadio podemos ver que un cuerpo es hemorrágico en formación, después se hace funcional amarillo, y después se va a ir minimizando en tamaño y color hasta no poder divisarlo y sufre una luteólisis. Pero principalmente y relacionado con esos ciclos, ese ciclo normal,
que les comentaba anteriormente, de que posiblemente no había las concentraciones ideales de LH para que este folículo llegase a ovular, también mencionarles que la LH es la principal hormona lutotrófica, o sea que la naturaleza es muy sabia. La misma hormona que está produciéndose en concentraciones ideales para que estos folículos puedan ovular, es la misma hormona encargada de consolidar la formación del cuerpo lúteo. Entonces, si hay poca concentración de LH, no va a llegar a ovular. Si hay una mejores concentraciones de LH, puede llegar a ovular, pero no puede ser en buena concentración para consolidar una formación de un cuerpo lúteo. Esto lo vamos a ver también más adelante. Esto es fisiológico. No estamos hablando de ninguna patología, como por ejemplo puede ser alguna fisiopatología del posparto, como por ejemplo algo que sucede mucho en nuestros rodeos, que es la baja en su escala de condición corporal por una deficiencia de combustible oxidable que puede afectar negativamente en la producción de LH. Bueno, ya lo vamos a tocar más adelante mientras avancemos en el curso. Simplemente hasta acá demostrarle algunas fases del ciclo estral. Y bueno, aquí un embrión de aproximadamente 35, 40 días, un útero de frigorífico. Bueno, sacando fotografía nos encontramos con algo que no deberíamos encontrar. Diferentes imágenes para terminar esta etapa, para comprender. Acá tenemos un ovario con un folículo grande, me puede estar diciendo de que esta vaca tiene una concentración alta de estrógeno y de LH, hay un folículo dominante. Acá podemos ver un ovario con un cuerpo hemorrágico, con mucha sangre, posiblemente está en una formación, está en su día 6, 5, 7 del ciclo estral. Y acá podemos ver un cuerpo lúteo un poco más pequeño, de otro color, que ya posiblemente está disminuyendo su tamaño, y en el ovario derecho podemos observar una concavidad que posiblemente esté alojando un folículo dominante. Nuevamente otra situación, otra vaca, un ovario con un cuerpo lúteo y un folículo. Y para desglosar y explicar un poquito más y tratar de comprender lo que vimos anteriormente, vamos a tocar lo que sucede en este complejo sistema porta hipotalámico hipoficiario. Les dije en las transparencias anteriores que en verde representamos la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina, GnRH, a nivel hipotálamo, que va a caer al flujo sanguíneo de la hipófisis. Acá podíamos ver la parte anterior y la parte posterior de la hipófisis, adenohipófisis, neurohipófisis, y que va a estimular la producción de FSH y LH, y que van a salir al sistema endocrino para llegar a ovario y cumplir sus funciones. Pero este sistema tiene algo fabuloso, que es un flujo venoso retrógrado hacia el hipotálamo, que de acuerdo a la producción de hormona y a la etapa del ciclo estral en la que esté, puede estimular o inhibir la síntesis de GnRH. Por ejemplo, libero GnRH, se vuelca el torrente sanguíneo que va a llegar a la hipófisis, la hipófisis va a producir FSH y LH, y en determinado momento, por un flujo retrogrado, puede decirle al hipotálamo basta de producir esta hormona o produce más esta hormona. Algo fantástico. Esto es un sistema hipotálamico hipoficiario, así que como para detallar un poquito más lo que veíamos muy tratando de explicar para ir introduciendo la temática en las transparencias anteriores. Y así como nombramos el sistema porta hipoficiario anteriormente, ahora vamos ya a entrar en lo que sucede a nivel útero-ovario.
Bueno, aquí vamos a ejemplificar, nos vamos a ir como ingresando un poquito más profundo en lo que sucedía en ese ciclo estral con poquitas hormonas, pero simplemente dijimos que había un folículo dominante en crecimiento que producía altas concentraciones de estrógeno y que ese estrógeno va a actuar a nivel de hipotálamo y hipófisis, pero también va a actuar a nivel uterino, y que a nivel de útero va a actuar a nivel de miometrio, gracias que tiene la factibilidad, las concentraciones de estrógenos altas, de poder estimular receptores de oxitocina a nivel uterino, con lo cual la oxitocina liberada de la neurohipófisis se va a adherir a esos receptores y va a hacer efecto sobre el tejido uterino, que el útero va a estimular la producción de prostaglandina F2-alfa y que esa prostaglandina va a actuar a nivel de ovario. Y acá hay otra nota importante, donde tenemos al útero, donde nombramos que era el órgano que producía la prostaglandina, y que por sistema venoso, porque al producirse en útero debe ser liberado a torrentes sanguíneos, entonces tiene la particularidad que va a vertir a la prostaglandina F2-alfa hacia el sistema venoso de uterino, y la prostaglandina F2-alfa tiene una composición química compuesta por es muy liposoluble, por lo cual tiene la particularidad que a través de difusión va a pasar a través de los vasos venosos uterinos, va a trasladarse hacia la arteria ovárica, o sea, la sangre que viene hacia el ovario, viene del sistema sanguíneo y viene sin concentraciones de prostaglandina porque se produce a nivel uterino. Entonces, el traspaso debe ser, gracias a su gran liposolubilidad, va a pasar desde los vasos uterinos hacia la arteria ovárica, y de esa forma va a irrigar al ovario con una sangre arterial con difusión de prostaglandina, y esa prostaglandina a nivel de ovario va a actuar sobre el cuerpo lúteo. Bueno, acá podemos ver un entramado sanguíneo importante sobre esas estructuras. Y después vamos a ver qué hacía para producir la ruptura del cuerpo lúteo, pero vamos a continuar a nivel uterino. Esto va a ocasionar esa oxitocina, gracias a estos receptores, va a permitir que se adhiere y que produzca una contracción del útero. A su vez, el ovario va también a estimular más síntesis de oxitocina, más liberación de la oxitocina de neurohipófisis, más adherencia a los receptores, más contracción del tejido uterino. A su vez, también va a estimular también la producción de prostaglandinas, y esa hiperproducción de prostaglandinas, llamémoslo de un modo, va a producir una luteólisis, por formas, va a producir una isquemia, o sea, le va a disminuir la agregación a ese cuerpo lúteo, y van a disminuir las concentraciones de progesterona, por lo tanto, ese cuerpo lúteo tiene la tendencia a alisarse, a desaparecer. Va a seguir las contracciones uterinas, pero ese estrógeno también va a estimular secreción del tracto femenino de la hembra, o sea, va a haber más flujo en ese animal. Y podemos ver en esta imagen, donde podemos ver un líquido exudado de flujo por vulva que viene de vagina. Posiblemente este animal se encuentre con una concentración de estrógenos alto y está haciendo que esté aumentada la secreción. Y a nivel de tacto, de ecografía, vamos a ver un útero que está bien sólido, y si tocamos posiblemente un útero que está bastante duro, lo que está indicando que hay contracciones de ese tejido. Y además,
Hay otra cosa importante donde el ovario produce relaxina, que es una hormona que va a dilatar el cuello del útero. Recordemos que el cuello del útero se abría en determinados momentos claves. Uno de ellos era próximo a la ovulación, para que si hay cópula, el espermatozoide a nivel vaginal pueda pasar hacia el útero. Y en este caso tengo que relajarlo a ese cuello de útero, y es debido a la relaxina, que es la encargada de producir la relajación del cuello del útero, y que en conjunto con las contracciones uterinas, la lubricación y la relajación del cuello del útero es un ambiente ideal para la cópula y para la posterior fertilización, ya que todas esas contracciones uterinas van a ser de utilidad para el movimiento de los espermatozoides desde vagina, cuello de útero, cuerpo de útero, cuerno de útero, oviducto, hasta llegar en el momento ideal a encontrarse con su óvulo respectivo y producir la fecundación. Bien, en este momento tenemos una vaca que estaba en estro, receptiva de la monta, mucha lubricación, mucha contracción uterina, cuerpo lúteo en estado de lisis y próxima a la ovulación. Recordemos que eh, va a estar ovulando en la etapa de metaestro, así que vamos a tener unas 6, 12, 18 horas de esta situación, y esto después va a ser sustituida por una etapa de metaestro y de ovulación. Bueno, esto explicaba un poco lo que pasaba a nivel de prostaglandina y estrógeno a nivel de útero, pero hasta ahora no vimos nada de que esto es un proceso dinámico. Lo vimos a todo en pasos, a modo de que ustedes espero que hayan podido comprender este proceso en pasos, y ahora vamos a complicarlo un poquito, manifestando que esto es un proceso dinámico. Y para ello ya nos vamos a meter, recién vimos lo que sucedía muy rápido a nivel del sistema nervioso central, vimos un poco más de detalle, no en su totalidad, pero un detalle importante como para comprender a nivel uterino, y ahora nos vamos a meter a nivel de ovario. Bueno, para nivelar un poco los conocimientos, hemos hablado de ovario, estructuras ováricas, y acá rápidamente las principales estructuras que uno puede encontrar en un ovario, pero simplemente podemos ver a un folículo en crecimiento, con su contenido que vamos a ver más adelante cómo está compuesto un folículo, pero desde un folículo más temprano a un folículo más maduro hasta el momento de la ovulación, y posteriormente a la ovulación la formación del cuerpo lúteo, y si no hay fecundación, la lisis de ese cuerpo lúteo y el inicio de una onda nuevamente. En la parte más externa podemos ver todas las estructuras, y en la parte más interna es la parte de médula, donde está su principal vascularización del ovario. Bien, los folículos primordiales y un folículo dominante. No nos va a dar el tiempo en este momento para hablar de todos los procesos de crecimiento desde un folículo primordial hasta un folículo preovulatorio, pero simplemente quiero mostrarles el contenido folicular. Por ahí alguno necesita esta transparencia, y acá tenemos un folículo maduro y podemos ver de qué está contenido un folículo. Y acá podemos ver, nos encontramos con un ovocito, lo estamos marcando, células de la granulosa, que las células de la granulosa son células que hay algunas que están más próximas al ovocito, y hay otras que están en la pared del folículo. Las que están más próximas
se las denomina células del cúmulus, y las que están pegadas en la pared del folículo, células murales. No vamos a detallar tanto, pero simplemente comentarles que las células del cúmulo son importantes al momento de la ovulación, y que las células murales son importantes, de la granulosa murales, para la formación del cuerpo lúteo. O sea, hay una diferenciación en el momento del crecimiento folicular, desde los estadios más primordiales, donde intervienen hormonas y principalmente factores de crecimiento, que hace que haya una diferenciación en células de la granulosa de cúmulos que rodean al ovocito y células de la granulosa mural. Si hacemos y por último, las células de la teca, que están en la parte más externa, que tenemos teca externa y teca interna, y si hacemos un zoom de esta pared, podemos observar que las células granulosas son un poco más cilíndricas y las células de la teca son unas células chatas y que están en la parte más externa de la pared folicular. Y que estas son importantes en el momento de la posterior ovulación para transformarse y comenzar a reorganizar el lugar de la ovulación en la formación de un cuerpo lúteo. O sea, fantástico, van desde una función con una producción de hormonas y después pueden pasar a producir otro tipo de hormonas. Esto es más espectacular aún. Bueno, vamos a abrir la puertita hasta acá, no vamos a abrir la puertita de cada célula granulosa, pero a futuro, quien le interese, no tenemos ningún inconveniente, algo vamos a tocar en el curso. Y algo que nos está faltando es el líquido folicular. En todo este contenido folicular, todas estas células vierten el contenido junto con la filtración sanguínea hacia el interior del folículo, que acá hay hormonas, factores de crecimiento, etcétera, proteínas, que van a estar generando un ambiente favorable para la maduración de este ovocito y otras cuestiones más profundas que algo vamos a ver a posteriori. Bueno, después de de rehacer un repaso de lo que es la anatomía rápida, como para comprender un poquito, a nivel de ovario, vamos a ver lo que sucede en dinámica folicular. Y acá es donde podemos llegar a saber si entendimos o si nos quedó alguna duda, pero acá tenemos los días del ciclo estral, y acá tenemos el tamaño folicular, o tamaño de la estructura ovárica a evaluar, y podemos observar un crecimiento folicular, una corte de folículos, un folículo de ello domina, y en este caso les quiero mostrar que ese mismo folículo que estaba dominante sufre atresia. Y eso se debe a que tenemos un cuerpo lúteo presente. Quiere decir que este es un proceso dinámico, y a pesar de que la vaca, ese ovario no va a ovular, y posteriormente a la ovulación que estuvo acá en el día 0, se forma un cuerpo lúteo, dentro del ovario hay crecimiento de estructuras foliculares, pero siempre que esté el cuerpo lúteo presente, este folículo dominante no va a llegar a la ovulación y se va a atresiar. Nuevamente, otra vez un pico de FSH, otro crecimiento de folículos, uno de ellos va a dominar, mayor producción de LH, mayor producción de estrógeno, y si estamos en el día 14, 15 y no llegó ningún embrión al útero, ese útero va a producir prostaglandina, por lo tanto la prostaglandina, como un mecanismo que explicábamos anteriormente, va a romper el cuerpo lúteo. Entonces, al romper el cuerpo lúteo, este folículo que viene dominante, como no hay concentración de progesterona que inhiba la producción de las hormonas que favorecen la ovulación, va a alisarse el cuerpo lúteo y ese folículo seguirá su crecimiento y terminará en una ovulación, en este caso representado en el día 17, como estuvimos viendo, de que el promedio era 21, pero que había vacas que podían ovular en el día 17, 18, después de la ovulación anterior, o hay vacas que están ovulando en el día 25, 26, 17, post-ovulación. Esta sería una vaca que tiene una dinámica folicular de 2 ondas foliculares, o sea, un crecimiento de un pool de folículos, en presencia de cuerpo lúteo no ovula, y otro crecimiento de folículos, y al romperse el cuerpo lúteo termina en ovulación.
Esto es importante comprenderlo para que después cuando veamos más adelante los diferentes protocolos de sincronización de celo, los dispositivos de progesterona tienen concentraciones de progesterona importantes, con lo cual estaríamos simulando este proceso. Si hay alguna vaca que esté próxima a la ovulación, no la dejaría ovular y estaríamos sincronizando todas las ovulaciones cuando nosotros la desearíamos. Bueno, en esta etapa quiero representarle lo que está sucediendo en esta instancia. Esta vaca está en una etapa de diestro porque a pesar de que tiene un crecimiento folicular, no va a ovular porque hay un cuerpo lúteo presente. Podríamos representarla con esta imagen. Y en esta etapa podemos ver de que el cuerpo lúteo ya no está, entonces tenemos una etapa de una vaca que está en estro, y esa vaca va a estar próxima a la ovulación en el metaestro. Pero también les comentábamos que había vacas de ciclos estales un poquito más largos, donde tenemos 3 ondas foliculares, o sea, inicia una onda folicular, esa se aprecia, recordemos otro crecimiento de onda folicular, crecimiento folicular, o sea, vean que es un proceso dinámico, el ovario está continuamente generando ondas foliculares, pero siempre que estemos en presencia de un cuerpo lúteo, ese folículo no va a llegar a la ovulación, y si no hay fecundación, o sea que el útero no recibe un embrión, el mismo útero produce prostaglandina, rompe ese cuerpo lúteo y ese folículo continuará su crecimiento y su posterior ovulación. Volvemos un poquito al tema de lo que es hipotálamo con hormona liberadora de gonadotrofina, adenohipófisis, FSH y LH, para que actúen a nivel de ovario y representar, por ejemplo, una segunda onda preovulatoria en una vaca de 2 ondas. Pico de FSH es lo mismo, se lo muestro en otros pasos hormonales para que lo sigan comprendiendo. Pico de FSH, crecimiento, producción de FSH y LH, uno de esos folículos domina, correcta frecuencia de los pulsos de LH, hay un pico preovulatorio de LH y se produce la ovulación. Pero ahora bien, ahora nos vamos a meter un poco más dentro del folículo con este esquema y vamos a tratar de ejemplificar en células de la TEC y células de granulosa por qué ese folículo, dentro de esa cohorte de folículos, 10, 12, 15, 8 folículos presentes, por qué uno de ellos podía llegar a seguir creciendo y otros folículos no. Y bueno, rápidamente, en las células de la teca hay receptores de LH, y este es un sistema complejo entre LH y FSH, que ya lo vamos a ver, pero simplemente quiero mostrarles en esta transparencia que desdoblan el colesterol andrógeno, que esos andrógenos pasan a las células de la granulosa, y que las células de la granulosa de un folículo antral tienen receptores a FSH, por lo tanto, como todos esos folículos antrales están en esta situación, con receptores de FSH y receptores de LH, pueden crecer gracias a FSH y LH. Entonces, hay un crecimiento, una cohorte de folículos gracias a un pico de FSH. Esos folículos comienzan a crecer y todos esos folículos comienzan a producir estrógeno. Y hay un folículo dominante que tiene la particularidad de adquirir receptores de LH en las células de la granulosa, con lo cual este folículo sigue convirtiendo más andrógenos en estrógenos, pero además tiene la particularidad de producir inhibina, que esa inhibina va a inhibir la producción de FSH, por lo tanto la FSH empieza a disminuir sus concentraciones sanguíneas, entonces comienza a haber menos FSH, por lo tanto todos los folículos que tienen receptores a FSH y no tienen receptores a LH comienzan a cesar su crecimiento porque no tienen más sustratos. Sin embargo, el folículo dominante que tiene receptores para LH en la célula de la granulosa está baja FSH, pero como LH está alta, va a crecer gracias a LH y no FSH. Podríamos representarlo como 5 vehículos, 4 de ellos tienen motor a nafta simplemente, y uno de ellos tiene motor a nafta y motor a gas.
Se acabó la nafta, pero hay gas. Por lo tanto, el único que va a poder circular es el que tiene motor a gas, porque nafta no hay más. Y acá sería un ejemplo para ejemplificar lo que está sucediendo con la dominancia de un folículo dominante, gracias a que tiene receptores de LH en las células de la granulosa. Y si además ese folículo dominante se encuentra en una situación donde las concentraciones de progesterona están disminuyendo, este folículo dominante va a seguir su crecimiento y va a terminar en ovulación. Esto lo descubrió Su, descubrió que los folículos a los 8 milímetros de diámetro tenían la capacidad de adquirir receptores de LH en las células de la granulosa, los folículos dominantes. Bueno, ya complicando un poquito más, acá podemos ver una imagen donde podemos ver, está representado en negro las concentraciones de LH. Acá tenemos el diámetro folicular y acá tenemos el número de días después de la emergencia de la onda folicular. Nuevamente vemos que hay una alta concentración de FSH, mucha FSH, y hace que crezca un pool de folículos y que todos estos folículos vayan creciendo en el tiempo. Pero podemos observar que a medida que esos folículos van creciendo, las concentraciones de FSH van disminuyendo. Y acá tenemos una situación, o sea, hay un crecimiento de folículos gracias a un pico de FSH, pero después todos estos folículos van a ir produciendo hormonas, entre ellos estrógenos, y van a ir disminuyendo la producción de FSH. Y acá se puede ver, es representado, todos los folículos van creciendo y que hay un momento de la desviación folicular y que acá está representado aproximadamente a los 8 milímetros de diámetro, donde podemos ver que todos los folículos cesan su crecimiento y uno de ellos continúa su crecimiento, y eso estaría explicado gracias a la producción, al estímulo de LH, gracias a los receptores presentes en células de la granulosa, y en la falta de receptores de LH, entonces si baja LH no tengo receptores a FSH, el que no tiene receptores a FSH se va a atreziar, va a disminuir su tamaño, va a morir, será reabsorbido y va a continuar su crecimiento solamente el que pueda crecer gracias a concentraciones de LH y tener los receptores de LH. Si se encuentra con un cuerpo lúteo presente, este folículo sufrirá atresia, y si ese cuerpo lúteo está en etapas de lisis, bajando la concentración de progesterona, continuará su crecimiento y terminará exitosamente en una ovulación. Bueno, y acá tenemos un folículo dominante y acá le incorporamos una imagen ecográfica, no es un curso de ecografía, pero simplemente acá podemos ver un ovario y acá podemos ver un folículo dominante y un folículo recesivo. Bueno, para comprender un poquito más y como para ir terminando, nosotros trabajamos sobre dinámica folicular. Todos los trabajos que van a ver en este curso con animales, todos trabajamos con Comité de Bienestar Animal, para trabajar hoy en día cada vez se pone más difícil trabajar y publicar con animales si no tenemos un comité de bienestar animal que nos está avalando el diseño experimental a utilizar con esos animales, el N de animales a utilizar, etc. Las técnicas a utilizar, bueno, no lo voy a remarcar, pero simplemente cuando ustedes vean que trabajamos con animales, todos rigen bajo normas de 1 o 2 comités de bienestar animal. Y en este ensayo de un lote de 52 vaquillonas púberes, que estaban 280 kilos de peso vivo, de 24 meses de edad, 26 meses, le hicimos 2 ecografías con un intervalo de 11 días. Comenzamos en el día 0, ecografía, revisamos las estructuras ováricas, acá vemos un cuerpo lúteo y un folículo dominante y un folículo más chico. Volvimos a repetir la ecografía cada 11 días en 2 oportunidades, como para ver que estas vaquillonas eran cíclicas, y todas las vaquillonas que nos encontrábamos con 2 cuerpos lúteos sucesivos en
en las 3 ecografías ingresaban al experimento, donde trabajamos con 28 vaquillonas, con 2 repeticiones de 14 animales cada uno, y donde los criterios de exclusión fueron todos los animales que presentaron alteraciones fisiológicas o irregularidades del ciclo estral, y los criterios de eliminación, aquellas que tuviesen problemas durante el ensayo, por ejemplo, un folículo persistente, una dinámica incompleta, etc. Como teníamos todas las vacas en diferentes momentos del ciclo estral, para estudiar un poquito más la dinámica folicular, comenzamos en el día -9 con un tratamiento de celo, de sincronización de celo convencional. Ya lo vamos a tocar en el módulo siguiente, pero con un dispositivo de progesterona y benzoato de estradiol al inicio, con un retiro a los 7 días 7-8 días del retiro de progesterona y prostaglandina, y una dosis de benzoato de estradiol en el día -1, y tomamos el día 0 como el día de la ovulación. Hicimos ecografías diarias para ver el crecimiento de folículo durante la sincronización del ciclo estral, y después hicimos ecografías diarias, 2 ecografías por día, desde el día 0 hasta el día 22. Y en el día 18 del ciclo estral, de acuerdo a la dinámica folicular, que ya la vamos a ver para que ustedes terminen de comprender la fisiología de la hembra bovina, dividimos en 2 grupos, las que tenían 2 ondas foliculares y las que tenían 3 ondas foliculares, y les realizamos aspiración folicular en el día 19 a las de 2 ondas, y en el día 22 a la de 3 ondas. En esta técnica utilizamos, perdón, no sé por qué saltó, bueno, utilizamos una kilobit con un traductor de 7,5, simplemente esto para ir cerrando la dinámica folicular. Esta es una ecografía, acá tenemos el ovario, acá tenemos un folículo dominante, un folículo recesivo. Frizamos la imagen, tomamos el diámetro, la altura en 0,95 por 0,95, estas vaquillonas en un trabajo terminaron ovulando en 13 milímetros de diámetro, o sea que es una vaquillona que estaría próxima a su ovulación. Esta dinámica folicular se hace en forma diaria y se vuelca en un diagrama para ver el crecimiento de todas las estructuras y así calificar si es de un folículo, de una onda folicular, 2 ondas folicular y 3 ondas folicular. ¿Cómo evaluamos la dinámica folicular? Y para comprender un poco la dinámica folicular, dentro del ciclo estral, el crecimiento folicular con su fase de emergencia gracias a FSH, el crecimiento de todos ellos, uno de ellos logra dominar por sus receptores de LH, entonces ese folículo dominante, altas concentraciones de estrógeno, inhibina, inhibo la producción de FSH, aumenta la producción de LH, aumenta la concentración de estrógeno, entonces a eso le denominamos fase de crecimiento, y a ese le denominamos folículo dominante. Todos los otros folículos que disminuyeron su crecimiento son los folículos subordinados, y ese folículo dominante, gracias al retiro del dispositivo y a la colocación de prostaglandinas, lisamos el cuerpo lúteo, por lo tanto sigue su crecimiento, y sincronizamos su ovulación con la posterior administración de benzoato de estradiol, y día 0 tomamos el momento de la ovulación y luego hacemos ecografías diarias en las 2 repeticiones de todas las vacas hasta el momento culmine del ciclo, donde no solamente evaluamos la fase folicular, sino la fase lútea. Se hace el escaneo ecográfico del cuerpo lúteo y el escaneo de todos los folículos, desde el crecimiento nuevamente de la fase de emergencia, la fase de crecimiento, y después hay una fase de estática, donde ese folículo deja de crecer, pero que permanece en crecimiento unos días,
Nosotros, y después ese folículo dominante en presencia de cuerpo lúteo termina siendo subordinado, y eso lo denominamos como fase de regresión. Por razones estadísticas, la fase de crecimiento y la fase estática la unificamos. Volvemos a evaluar el nuevo crecimiento de onda folicular y principalmente, bueno, tomando, como decíamos anteriormente, basado en la capacidad del folículo dominante en adquirir receptores de LH, tomamos como folículo dominante todo lo que pase en los 7,5 milímetros de diámetro, y estudiamos qué tiempo de crecimiento tuvo ese folículo dominante después de que superó los 7,5 milímetros, y también estudiamos su fase de regresión. Y en el folículo persistente, en el folículo dominante preovulatorio, observamos su persistencia en tiempo de día en forma retrospectiva, o sea, volvemos con ese gráfico hacia atrás para ver los tiempos que ese folículo vino creciendo. Y después, para complementar, nosotros buscamos otras variables dentro del folículo. Eso era para que ustedes comprendieran y tratasen de entender el proceso dinámico, pero también utilizando un Mindra y con un transductor convexo, también de 7,5 MHz, y una bomba de aspiración conectada a una guía de aspiración Watanabe. Bueno, como siempre, todos los procesos bajo normas de Comité de Bienestar Animal. Y acá podemos observar en esta imagen una vaca que está sedada con una anestesia epidural. Este es un ovario donde pueden ver folículos recesivos y un folículo dominante, y por aquí a dorsal van a ver el ingreso de la aguja. Ahora creo que está. Ahí ingresó la aguja, se prende la bomba de aspiración y se aspira todo el contenido folicular, con lo cual se asume que estamos absorbiendo todo lo que vimos en la anatomía de ese folículo que veíamos anteriormente. Todo ese contenido se recolecta y va a una lupa donde se observa ovocitos con células del cúmulo y fluido folicular. El fluido folicular lo centrifugamos y obtenemos un pele de célula de la granulosa. Asumimos también que puede haber células de la teca, las vamos a ver cómo lo chequeamos. Y líquido folicular para realizar distintas mediciones. Bueno, y todo eso es conservado para su posterior análisis. Y las células foliculares, para que ustedes también observen que no solamente podemos trabajar sobre el ciclo estral, sino que podemos ir más profundo, distintas imágenes de ovocitos con células de cúmulos del laboratorio donde realizamos estos trabajos, donde estos para esta situación se eliminan, y el líquido folicular es centrifugado, y ese líquido folicular se genera por efecto del centrifugado, líquido folicular y un pele de células. El líquido folicular se reserva en un freezer a menos 80, un freezer especial para su posterior análisis de las variables a investigar, y el pele de célula pasa por nitrógeno líquido para hacer una destrucción, para luego hacer una extracción de ARN, y posteriormente se almacenan a menos 80 para su posterior análisis. Bueno, nosotros buscamos no solamente a nivel hormonal, sino que fuimos a nivel de distintos factores de crecimiento. Entonces se hizo la extracción y purificación de ARN y se hicieron un diseño de cebadores. No vamos a entrar en detalle, pero simplemente a posteriori puede haber gente que le interese el tema y después lo podemos charlar más en privado. Y encontramos, bueno, las curvas utilizadas
por PCR de acuerdo al gen que estábamos buscando, al factor de crecimiento, con sus temperaturas y sus tiempos, se los dejo acá en la transparencia. Y como resultado, bueno, encontramos que todos los factores de crecimiento que nosotros estábamos buscando relacionados con la foliculogénesis, o sea, quiero mencionarle que lo único que vimos, hicimos un resumen de lo que pasaba a nivel de la foliculogénesis, a nivel endocrino, pero que hay factores de crecimiento que están trabajando y que están realizando sus funciones. No es el objetivo del curso, pero simplemente dejarle la puerta abierta para que sepan que hay otras puertitas para seguir abriendo, no se terminan nunca, y nosotros encontramos expresión de todos estos genes en células del cúmulos y en otras células de pellet folicular, y cuando buscamos no solo la expresión sino cuantificación, encontramos una tendencia en la proteína morfogénica del hueso, que bueno, ya les voy a comentar en qué puede estar interfiriendo este factor de crecimiento. Pero simplemente para terminar, mostrarles acá vacas de dos ondas, la curva de crecimiento folicular de la onda sincronizada, el crecimiento folicular de la primera onda, el crecimiento folicular de la segunda, primera, segunda y tercera, en vaca de 2 y de 3 ondas. Y para terminar y tratar de responder a algunas preguntas que posiblemente ustedes tenían, por qué dominaba un folículo, o por qué era de 2 ondas, o por qué era de 3 ondas, o qué efecto tenía sobre la dinámica folicular, encontramos que la primera onda folicular tarda 2 días, crece, tiene un periodo de dominancia de 2 días más que una vaca de 3 ondas, y que eso hace que la regresión del folículo dominante sea 2 días más tarde en la de 3 ondas que en la de 2 ondas que en las de 3 ondas, y con lo cual la emergencia de la segunda onda folicular va a ser más tarde en la de 2 ondas que en la de 3 ondas, y la regresión del cuerpo lúteo, por lo tanto, va a ser antes en la de 2 ondas que en la de 3 ondas. Y además, podemos observar que en el momento que comienza a disminuir el tamaño del cuerpo lúteo, el folículo que venía dominante es el que termina siendo folículo dominante preovulatorio. Otros autores tienen publicado datos similares y esto tiene un fundamento de que este mayor periodo de duración del folículo de la primera onda, como tiene mayor vida, va a retrasar el próximo pico de FSH, por lo tanto, el crecimiento de la segunda onda folicular va a ser más tarde en la de 2 ondas que en las de 3. Pero además, como hay una mayor fase de estrogénica en las de 2 ondas que en las de 3 ondas, posiblemente estos más días de concentración de estrógeno podrían estar influyendo en la vida del cuerpo lúteo. Y nosotros encontramos una tendencia, faltan más estudios, faltan más datos, pero encontramos una tendencia donde encontramos mayores expresión de BMP15 en las vacas de 2 ondas, y está descrito en otras especies donde posiblemente BMP15 está inhibiendo los receptores de FSH y con lo cual inhibiendo la producción de progesterona y podría estar comprometiendo la vida de ese cuerpo lúteo. Hasta ahora simplemente espero que hayan comprendido este proceso dinámico de la dinámica folicular y comprender lo que está sucediendo a nivel de receptores y hormonal en el crecimiento de cada onda, porque va a ser fundamental para lo que viene a posteriori y comprender con mayor exactitud lo que está sucediendo en ese ovario, en este sistema neuroendocrino de esta hembra bovina. Y como resumen y conclusiones, bueno, diferentes estadios que si lo vemos desde el comienzo, podríamos decir un crecimiento ovárico con muchos folículos en crecimiento gracias a un pico de FSH, que esa vaca la podríamos denominar que está en proestro, que va a saltar, pero que todavía no se deja montar, y está indicando que está en una etapa previo a estro.
en esta situación vemos un folículo que dominó, que produce altas concentraciones de estrógeno, que estimula más producción de LH y que además estimula la producción de inhibina, con lo cual inhibe la producción de FSH y estos folículos se van a atreziar y este folículo dominante gracias a LH va a continuar su crecimiento. Lo vimos en forma cortada para comprenderlo, pero ustedes ya comprenden que si este folículo se encuentra bajo efectos de un cuerpo lúteo que puede estar en el mismo ovario o en el otro ovario, no va a terminar en ovulación exitosamente, se va a atreziar como sus mismos compañeros de la cohorte, pero si no hay un cuerpo lúteo presente o está en etapa de lisis, va a seguir su crecimiento, y que en esta etapa la vaca recibía la monta, estaba en estro, y que en esa etapa de metaestro esa vaca va a terminar liberando su óvulo hacia útero, principalmente a oviducto, y ahí van a estar los espermatozoides esperando para ponerse en contacto con ese óvulo para poder lograr una singamia y poder tener un nuevo progenitor, y que donde se ovuló se reorganizan las células, que ustedes vieron muy rápidamente, no entramos en detalle, pero cómo se reorganizan esas células de la granulosa, principalmente las que están en la pared. Recuerden que las células que están de la granulosa del cúmulo, que estaban alrededor del óvulo, salen hacia el exterior y es importante en los primeros momentos post-ovulación y al momento de la fecundación. Y se va a reorganizar y va a consolidar un cuerpo lúteo, que ese cuerpo lúteo va a producir progesterona, que va a preparar al útero para recibir el embrión, pero si en ese útero no llega ningún embrión, no hay una comunicación interferón tau útero, entonces como al útero no le llegó ninguna información, el útero va a producir prostaglandina, que va a pasar por difusión desde las venas uterinas hacia las arterias ováricas para ingresar a ovario con sangre con prostaglandina, le va a producir una isquemia, una muerte, ese cuerpo lúteo, una lisis, mejor llamado, no una muerte, van a disminuir las concentraciones de progesterona, este folículo que estaba creciendo va a terminar en ovulación nuevamente. Y que si esa vaca recibía fertilización, este cuerpo lúteo estaba presente durante toda su vida gestante, y si no recibía gestación o al momento del parto, lisis, y nuevamente se reinicia el ciclo. Bueno, espero hayan podido comprender muy rápido, disculpen, hay muchas cosas para mostrar, simplemente es un curso teórico y corto, pero bueno, queríamos mostrar las cosas más importantes y así ustedes hayan podido comprender mejor o integrar un poquito lo que es la dinámica folicular en el ciclo de la hembra bovina. Así que bueno, terminé. Muchas gracias y bueno, hacemos unas preguntas y espero hayan podido comprender. Lo que pueda responder lo respondo y lo que no pueda lo buscaremos en equipo. Eva. ¿Sí? Bueno, primero falta uno de los chicos presentarse y puso en el chat que él es Emilio Bulaich de Rauch, Buenos Aires, que trabaja en la actividad privada, es docente de la Escuela Agropecuaria y médico veterinario. Guillermo solicita si después le podemos mandar el material, que no sé si quieres aclarar que después se lo vamos a mandar a todos. Daniel consulta por qué es la inhibina y cuál es la función que cumple. Bien. Bueno, por la presentación, yo la voy a comprimir en PDF porque tiene muchas imágenes y muchas cosas y se las voy a estar enviando siempre después de cada clase, les voy a estar enviando la presentación. Además, esto está siendo grabado por esta plataforma y tenemos gente responsable dentro del INTA que las van a editar y después les van a enviar el link o sea, salió bastante limpia, no se cortó, por eso que dejamos las preguntas para el último. Entonces ellos van a editar, seguramente van a cortar la presentación, no sé cómo van a hacer, y les va a quedar el link donde ustedes van a poder escuchar esta presentación nuevamente cuando lo deseen. Se quedó grabada la presentación y además de que ustedes pueden rechequear la charla, les voy a mandar la presentación.
Bueno, yo voy a volver a compartir pantalla para volver a esa pregunta. Bien. Bien. Bueno, voy a responder medio rápido. En esta transparencia les muestro y en las otras posiblemente no volvamos a la transparencia, pero tranquilo porque hoy perdimos mucho tiempo con la presentación del curso, etcétera, y va a haber curso un poco más corto, con lo cual podremos responder preguntas siempre al final de cada clase. A nivel de células de la granulosa, hay una producción de una hormona que está ahí también, tiene sus funciones también como factores de crecimiento involucrado, una función importante en la producción hormonal. Y ese folículo dominante tiene la particularidad de que esas células tienen la capacidad de, así como tienen la capacidad de recibir receptores de LH, tienen la capacidad de comenzar a producir inhibina. No vimos ni vieron que les dije no íbamos a ver ni síntesis ni composición química, pero todo lo que estuvimos viendo, vieron que eran factores endocrinos, o sea que viajaban, por ejemplo, desde el sistema nervioso central a ovario. En este caso tiene funciones parácrinas o autácrinas, inhibina, por ejemplo, se produce en esta célula y actúa sobre receptores en la misma célula, o sea que no sale del torrente endocrino y aquí va a disminuir por dos vías, va a disminuir el número de receptores de FSH y va a hacer su efecto sobre la disminución de FSH en conjunto con los estrógenos que trabajan en equipo en disminuir las producciones de FSH y disminuir la cantidad de receptores de FSH. Entonces, de esa manera, al disminuir las concentraciones de FSH y aumentar las concentraciones de LH, comienzan a crecer gracias a LH el folículo dominante. Todavía bien por qué S tiene capacidad de recibir receptores de LH no está bien descrito, se está estudiando sobre el tema, y esa sería principalmente la función, y lo que tenemos que pensar es a todo el sistema hormonal más común, hay otras, ¿no? Todos los factores de crecimiento, otras hormonas que, bueno, no hemos nombrado aquí, porque necesitaríamos una semana para explicar el ciclo estral, pero simplemente quisiera que te quede que es producida a nivel celular dentro de ovario y que va a inhibir tanto sea síntesis o receptores de LH en conjunto con los estrógenos, y de esa forma disminuir las concentraciones de FSH y aumentar las concentraciones de LH y poder. Por eso que si tú estuvieras utilizando FSH externa, yo podría hacer de que todos los folículos crezcan, más allá de que la FSH en la vaca esté disminuyendo, ¿no? Esto, bueno, lo vamos a volver a tocar más adelante cuando vean en producción de embriones in vivo, cuando se produce la superovulación y que se suplementa con hormonas que tienen la capacidad de adherirse a los receptores de FSH, por lo tanto continúan el crecimiento todos los folículos de la cohorte, no solamente un folículo dominante con receptores de LH. Gracias, Eva. Justo Daniel nos decía que a él le había quedado muy claro después con el ejemplo que diste de la nafta y el gas, así que ahí también lo termino de incorporar. Fidel pregunta si podés hacer algún breve comentario del interferón tau, el origen y cuál es el destino del mismo.
Bueno, eso más adelante lo podemos ver, es un temón para desarrollar. Más vale lo vemos en las clases más adelante, cuando veamos, nos quedan 10 minutos, pero simplemente ahora decirte que es la comunicación que no me preocupa mucho explicarte ahora porque más adelante lo vamos a ver cuando entremos más en la producción de embriones y más el desarrollo hormonal temprano. No vamos a dar una clase de desarrollo embrional temprano, pero vamos a explicar los primeros estadios donde vamos a ver ese mensajero que interfiere el método de comunicación con el ambiente uterino de la madre en ambiente fisiológico, ¿no? No patológico. Igualmente, si se pasa el tiempo, tenemos otras clases también, pero tirame vos, Sumi, todas las más Te hago relacionadas una con... preguntita más. Cuando se hace el examen preservicio mediante tacto transrectal de las estructuras y del área pélvica, y se nota que una vaca o la vaquillona tiene free martins o machorra, que explique cómo notamos al tacto los cambios de la estructura para saber diferenciarlos bien. Bueno, nosotros lo que hacemos es, por tacto rectal, no hacemos nada de eso, o sea que hacemos todo por ecografía. En lo que es el desarrollo pélvico, no, o sea, nosotros vamos a tener también en el módulo de cría, que creo que era el 4 por ahí, vamos a explicar bien esto de, por ejemplo, la selección preservicio de las hembras, pero simplemente ahora, como para no dejar la pregunta ahí, nos basamos con simplemente preservicio con ecografías, y condición corporal, ecografía y edad, dependiendo si son vacas o si son vaquillonas. Si son vaquillonas, edad, desarrollo de cuernos uterinos y desarrollo ovárico. Y todo depende si es un trabajo comercial o si es un trabajo de investigación. Los trabajos comerciales, los productores no quieren pagar muchas ecografías, con lo cual hay vacas que terminan ingresando sistemas de servicio de sincronización que tienen problemas. Y los productores o en investigación, o productores que quieren hacer las cosas bien, estamos realizando 2 o 3 ecografías previamente al servicio, donde vemos en sí la ciclicidad, o sea, podemos hacer el corte, todas las vacas que tienen cuerpo lúteo o folículo mayor de 12 milímetros, y bueno, no vemos ninguna otra patología, no podemos diagnosticar más nada con una ecografía. Sí puede llamarnos la atención de alguna vaca que tiene un folículo de 25, 28 milímetros. Entonces, simplemente hay una opción, el cuerpo lúteo presente y folículos mayores de 12 milímetros de diámetro. Si tenemos la posibilidad de hacer 2 ecografías, porque hay muchas vacas que no tienen ni folículo de 12 ni cuerpo lúteo, pero porque están justo en su etapa de ciclo estral. Entonces, si podemos repetir otra ecografía a los 11 días, bueno, la que no agarramos, la agarramos en la otra ecografía. Y bueno, y a nivel uterino, revisamos simplemente cuernos uterinos, diámetros de cuernos uterinos en lo que es vaquillona primer servicio, que cumpla con una cierta característica, lo vamos a ver en esa clase de módulo bovino, pero generalmente no encontramos tipos de patologías generalmente salen porque no están cíclicas o porque no llegan al peso. Si suponete no tienen 280, 300 kilos, el 60% del peso vivo, no, por tacto rectal no. Antes hacíamos buen tacto y después cuando empezamos a manejar los ecógrafos, usamos siempre ecógrafos y salvo el tacto para diagnóstico de preñeces más grandes, ¿no? Pero esas patologías no te podría explicar de esas particularidades patologías porque no las estudiamos, no las atendemos y no las encontramos
Nosotros lo hacemos simple, hacemos así, la que no llega al quilaje no entra, y la que está flaca no entra. De las que llegan al quilaje y están, de las que llegan al quilaje y las que están en buena condición corporal, se les hace ecografía. Si hay opciones de pocos movimientos para ecografía, entra al tratamiento todo lo que tiene cuerpo lúteo y folículo mayor de 12. Pero hay vacas que no las agarran ni con cuerpo lúteo ni folículo de 12, que están aptas y que con otra ecografía a los 11 días la podrías agarrar. Y después lo que es de poco desarrollo uterino, no hacemos ecografía uterina, que las vamos a ver en la próxima clase, más adelante, donde nos basamos con un diámetro uterino, y bueno, y hay unos trucos que te voy a contar más adelante, pero lo que sí, como free martinismo, no te podría explicar porque sí de libro, de lectura, pero no lo trabajamos, no lo hacemos, no lo tenemos en cuenta, nos basamos en eso. Y por tacto rectal, lo mismo. Si sabes tocar cuerpo lúteo presente y ovario con folículos. Pero bueno, nos gusta más a nosotros hacerlo con ecografía. Y tu pregunta la vamos a terminar de completar cuando te muestre el módulo 4, creo que es, donde tenemos lo de rodeo de cría. Eva, hay dos preguntas. Una es, no sé si la querés responder corta o dejarla para después, si podés comentar acerca del ambiente y la estacionalidad en la reproducción. Y Sí, la otra es, dale. Sí. fantástico, esa tengo nosotros tenemos así, no me acuerdo bien los módulos, pero tenemos módulo 1, hembra, después módulo 2, servicio natural y artificial, y dentro del servicio natural vamos a ver lo que está relacionado con el ambiente, principalmente con las lluvias y las temperaturas, y también tenemos trabajos, y tengo para contarte cuando lleguemos a ese momento, por estrés térmico o por estrés de aguas salinas, y el principal estrés que es la baja condición corporal en nuestro territorio donde trabajamos, pero vamos a tocar esos temas en los módulos que vienen, ¿no? Y te vas a asombrar. Por decirte, en nuestra región, rápido, espero que no nos corten, pero en nuestra región tenemos campos que tienen 12, 13, 14 gramos de sulfato de sales en la época de servicio, y hay campos que tienen 80% de preñez, 84% de preñez con esa concentración de sales, con lo cual hay un trabajo que SUMI está desarrollando donde debe haber seguro una relación ambiente-uterina que, como también el estrés térmico, que en nuestra zona es tan importante en la temperatura, también hemos medido temperatura, hemos puesto unos termómetros dentro de la vagina de la vaca y unos termómetros en el potrero donde estaban las vacas, y hemos hecho un seguimiento y las vacas, bueno, asimilan muy bien la temperatura, ¿no? Pero eso se debe a las razas que uno trabaje, o sea, por ejemplo, aquí en Santiago del Estero tenemos veranos con temperaturas muy significativas, que lo cual hace que trabajemos con razas adaptadas a esas temperaturas. Posiblemente con razas de otros lugares se vean efectos negativos, ¿no? Pero seguramente que el ambiente influye mucho, y al ambiente una raza adecuada, y esa raza adecuada a un acostumbramiento en la región, ¿no? A medida que vos vas haciendo cruzamientos en territorio, cada vez las hijas tienen mejor respuesta. Te diría que el efecto más negativo que tiene nuestra región en el ambiente es la aridez con la falta de lluvias en determinados momentos y la falta de oferta forrajera en condiciones adecuadas, que hace que las vacas no sean de condición corporal adecuada. Lo que es la sal y el ambiente térmico se van adaptando, y yo cuando estudié en la universidad hasta 6 gramos de sal, 9 gramos de sal, y cuando hicimos un ensayo que teníamos 13, 14 gramos de sal y teníamos 84% de preñez, y sin duda que las razas y las generaciones se van adaptando al ambiente, ¿no? Pero algo vamos a tocar en servicio. Bueno, otra. Bueno, la pregunta de Guillermo, que ya son las 11, es, en la ecografía, antes de sincronizar, si tenemos tono y diámetro uterino y la ciclicidad de esta,
Y la ciclicidad está comenzando más que nada en vaquillonas, que él lo toma más importante al tono del útero y al diámetro, ya que el ovario lo puede iniciar o ayudar a iniciar con el protocolo hormonal. No digo que sea importante, que se No, entienda bien. no, excelente, excelente lo que dice. ¿Quién es? Guillermo, Excelente Gibor. lo que dice, es que sí, excelente lo que dice Guillermo. Yo te voy a mostrar un trabajo donde también es más importante el diámetro uterino que las estructuras ováricas. Eh, simplemente era tratar de responder a la pregunta de ese estudiante, pero nosotros también, nosotros más que tono, vemos diámetro uterino y dejamos las de mayor diámetro uterino dentro de las posibilidades. Después te voy a explicar, pero tenemos menor de 1, entre 1, 3, más de 3, bueno, hacemos una calificación interna y hay veces que tenemos la posibilidad que los productores quieren dejar las de útero de mayor diámetro y otros productores no, independientemente del tono, porque el tono uterino por ahí puede ser una vaquillona que tiene un buen desarrollo uterino, que está cíclica, pero está en una etapa de diestro y el útero está medio flojo y tiene buen diámetro, y hay veces que tenemos vaquilloncitas que tienen los úteros que son como lapiceras big y que están re duritos, y, y, y bueno, y eso lo vamos a ver mejor. Ahí apareció Juan, que es el que tiene los tiempos de Zoom, pero ya lo vamos a ver mejor, pero coincido con vos, nosotros también. Simplemente ahora lo que yo quería dejar hincapié, no meterme en ningún tipo de manejo, sino entender la dinámica folicular, las estructuras ováricas y su funcionamiento, y después en los otros módulos le vamos a ir poniendo todas estas cosas de manejo. Pero no nos mezclemos todavía, no entró a servicio ni la vaca ni la vaquillona, es simplemente una anatomía y fisiología de la hembra para comprender un poquito ese contexto. Pero lo mismo te voy a comentar en el módulo 4, creo que es ese. Sumi, ¿quedaron muchas preguntas? No, no, ninguna más. Bueno, Ahí ya podemos terminar. Gracias a todos. bueno chicos, ahí apareció Juan, tenemos una ventana de 2 horas, o sea, esto lo usa todo INTA y... Ay, no hay problema, Seba. Lo único que te pido, por favor, no corten cuando terminen ustedes. Así le explico una cosa y nada más. Bueno, así que bueno chicos, muchas gracias, perdonen si fui medio fuerte, medio rápido, pero este era el curso un poquito más de más abordaje en tiempo, y encima la presentación y todo eso, y no hacemos recreo ni preguntas para poder grabarlo y que después cuando lo puedan subir a las plataformas para que ustedes lo puedan ver, esté lo más limpio posible. Así que bueno, espero les haya sido de utilidad. A los que más conocen de reproducción, si dije cosas repetidas, perdonen, y a los que no conocen mucho de reproducción, si tienen dudas, podemos dialogarlo a posterior. Muy bien, por mi parte, muchas gracias. Y Juan, no sé qué querés... No, que reunirme con vos. Está todo bien. Ajá, bueno. Bueno chicos, ha sido un gusto, espero les haya sido de utilidad, y nos estamos viendo el miércoles a las 9 horas con otro módulo de la misma forma que ahora. Les mando el link creado con el día, ustedes entran y ya vamos a empezar más familiarizados y ya largamos con el otro módulo. Así que bueno, muchas gracias y disculpen por el tiempo que les hemos tomado. Bueno, o se durmieron todos o se fueron todos. No, te están poniendo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas Ah, gracias. bueno. Bueno chicos, Sumi, gracias por estar ahí y estar levantando las preguntitas, que no es fácil. Perfecto, Seba. Sí, como dice Juan, muchas gracias. Excelente la presentación. Nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos. Bueno, Esas son un poco las devoluciones. bueno, che, lo lindo es que sirva, y al que no le sirve, mil disculpas. Vamos a tratar de dar un cursito teórico para introducirlos en esta temática, y quien más lo necesite, podernos conocer para poder hacer cosas a futuro.
Muchas gracias, Sumi. Muchas gracias a todos. No cortes, Sumi. Si quieres, quédate un segundito ya. ¿Dejo de grabar, Juan? Sí, corta si quieres ya. Y ya los voy desconectando a los otros. ¿Desea detener la grabación?